Muy buenas a todos, soy Tom Martín, es un placer estar aquí con todos vosotros. Lluvia de bendiciones. Bueno, señores, ya estamos aquí con un programa nuevo, hoy domingo. Saludos a todos los miembros, a toda esa membresía, que bueno, que gracias a vosotros es posible pues hacer este programa con vuestra colaboración, gracias a vuestra confianza en la membresía. Y bueno, pues hoy traigo un programa especial, que la verdad que voy a intentar explicarlo lo más sencillamente posible, pero hay muchas fechas y bueno, pues voy a intentar pues aclararos todas las dudas sobre esa Ucrania postsoviética, o sea, ya cuando Ucrania se hizo independiente, cuando Ucrania pues entró en esa independencia, que a pesar de que la URSS se separó oficialmente en 1991, Ucrania ya se estuvo preparando, o sea, se empezaron a hacer los primeros movimientos a partir de 1990, ¿vale? Entonces, en enero de 1990 es cuando comienza ya la ruptura por parte de Ucrania de una forma pues sigilosa, pues una ruptura con la Unión Soviética, que estaba ya, vamos, tremendamente mal. La URSS estaba ya en sus últimos días. Y bueno, pues yo creo que pues debido a la situación económica en la que se encontraba la URSS, había mucho descontento por todos los países de la Unión Soviética. Y bueno, pues yo creo que esa mala situación económica lo que incitó o empujó pues a todos los países soviéticos a buscar la disolución, porque se dieron cuenta de que el barco no se podía mantener a flote. Pues el 21 de enero de 1990, unos 300.000 ucranianos organizaron una cadena humana por la independencia de Ucrania entre Kiev y Lviv, en memoria de la unificación de 1919 de la República Popular de Ucrania y la República Nacional de Ucrania Oriental. Los ciudadanos salieron a las calles cogidos de la mano en apoyo a la unidad. O sea, el pistoletazo de salida comenzaba el 21 de enero de 1990, que fue cuando ya los ucranianos comenzaron a tomar conciencia de que, bueno, de que querían tomar su camino de una forma independiente. Y bueno, pues ya en marzo de ese mismo año el Partido Comunista perdió su protagonismo, o sea, ya veíamos cómo el comunismo iba cayendo. Y ya pues en marzo de 1990, que todavía seguía la URSS, o sea, la URSS cayó en 1991, o sea, en 1990 ya empezó ese declive ya que ya no se podía sujetar. Y bueno, pues surgió el pluralismo político y el multipartidismo, y se llevaron a cabo las primeras elecciones en la Rada Suprema. Cuando os hable de la Rada, es el Parlamento, ¿vale? La Rada así lo llaman, es el Parlamento ucraniano. Y bueno, pues el Partido Republicano Ucraniano de Lukyanenko se convierte en el primer partido político ucraniano, o sea que ya comienzan esas independencias. El 21 de enero de 1990 fue el pistoletazo de salida. En marzo de ese mismo año, pues ya hay ya partidos políticos ucranianos, por lo tanto ya van empujando al comunismo hacia afuera. En la Rada renovada, 125 diputados recién elegidos formaron el bloque de la Rada del Pueblo, encabezado por Igor Yuzhnovsky, y 239 comunistas soberanos encabezados por Leonid Kravchuk, quien encabezó el Parlamento, pues formaron por la Ucrania soviética y soberana. O sea que el Parlamento estaba dividido en la Ucrania independiente y la Ucrania pues soviética. Lo que pasa que ahora veréis cómo poquito a poco la Ucrania soviética pues iba perdiendo poder, esa Ucrania soviética iba perdiendo poder, y poco a poco la Ucrania independiente pues se iba conformando.
En 1990, debido a la grave escasez de alimentos y para evitar su salida a otras regiones, Ucrania introdujo un sistema de tarjetas bajo el cual solo los ciudadanos de la República podían comprar. En el mismo año se legalizó la Iglesia greco-católica ucraniana, o sea que vemos cómo ya en 1990 pues ya comenzaron a entrar otras religiones, debido a esa escasez de alimentos, Ucrania comenzaba a tomar sus propias decisiones y yo creo que fue ese pistoletazo de salida para empezar a romper con lo soviético, porque además había una grave crisis económica, por lo tanto ya a esta gente no les interesaba pues estar bajo los soviéticos, porque para estar pasando hambre, para estar pasando dificultades, pues preferían hacerlo ellos como país independiente. También tengo que decir que los primeros años de Ucrania no fueron fáciles, o sea, los primeros años de Ucrania, de la Ucrania independiente, no fueron fáciles. ¿Por qué? Porque tienes que romper con el modelo comunista, tienes que empezar a tomar decisiones que antes se hacían de otra forma, o sea, también hubo mucha corrupción, entonces se juntó todo. Lo que pasa que, bueno, sí que a la larga a Ucrania le ha beneficiado todo esto porque, bueno, pues han tomado, pues sobre todo ya no están bajo el ala de los rusos, porque prácticamente en los tiempos soviéticos los que tomaban las principales decisiones eran los rusos, a fin de cuentas. Y bueno, pues en ese mismo año, el 16 de julio, el nuevo Parlamento firmó la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania. La declaración estableció los principios de la libre determinación de la nación ucraniana, su democracia, la independencia política y económica, la primacía de la ley ucraniana sobre la ley soviética en el territorio ucraniano. Dicha declaración se produjo un mes después de una declaración similar aprobada por el Parlamento de Rusia, y esto comenzó pues con un periodo de enfrentamiento entre el Soviet Supremo de la Unión Soviética y las nuevas autoridades republicanas. O sea, en pocas palabras, el 16 de julio de 1990 fue cuando ya Ucrania empezó a darse poder a sí misma como país, porque antes lo soviético estaba por encima de todo y ya a partir del 16 de julio de 1990 lo ucraniano ya empezaba a tener más valor, su democracia, la independencia política y económica, la libre determinación de la nación. O sea, vemos cómo los ucranianos comenzaron ya a tomar ese vuelo independiente. Y bueno, pues tras el referéndum sobre el estatus político de Ucrania dentro de la URSS, el 17 de marzo de 1991, los ánimos por la independencia de Ucrania fueron creciendo, al igual que el resto de las repúblicas soviéticas. Evidentemente, conforme cada país soviético iba tomando decisiones que iban alejándose de lo soviético, pues se iban animando los unos a los otros para de alguna forma u otra pues enfocarse en la independencia, porque a fin de cuentas esto fue en los tiempos en los que esa independencia pues además que los ucranianos ya, sobre todo, aparte de que han tenido épocas en los tiempos soviéticos donde, bueno, pues tira y afloja, sobre todo lo que pasó con el Holodomor, que, bueno, ya estuvimos hablando en su momento de eso, pero ya se veía que Ucrania no tenía ya nada que hacer con el resto de la URSS y, bueno, pues empezaron a volar. Sin esperar una solución política al problema, tropas militares salieron para retomar el control de Moscú. El 19 de agosto se formó el Comité Estatal para Situaciones de Emergencia. Aquí fue cuando también pues, se formó el tremendo caos en Rusia por lo que pasó con Gorbachov. Gorbachov fue encarcelado y las tropas fueron retiradas de las calles de Moscú, pero el líder ruso Boris Yeltsin sacó a la gente a las calles. Y el 21 de agosto cayó el Comité Estatal para Situaciones de Emergencia y el Partido Comunista fue prohibido en Rusia. O sea que
En 1991, el 21 de agosto de 1991, pues se declaró al Partido Comunista como pues que fue prohibido. Y ya de alguna forma u otra, pues en 1991 fue ya todo seguidito para ya pues la desintegración de la URSS. En Ucrania los comunistas adoptaron la actitud de esperar y ver, pero el 24 de agosto, en una sesión extraordinaria de la Rada Suprema, por miedo a ser destituidos, votaron a favor de la declaración de la independencia en la cual se establece el país como un Estado independiente y democrático. O sea, los mismos soviéticos ucranianos, porque también pues eso había en Ucrania, pues había una parte minoritaria soviética y luego poco a poco una parte independentista, porque ya la gente ya no podía aguantar más estar bajo los pues ese mando ruso, entre comillas, y bueno, pues se fueron tomando decisiones. Y en este caso, pues el 24 de agosto, pues la Rada, el Parlamento ucraniano, pues votaron a favor de la declaración de la independencia y entonces ya se establecía Ucrania como país de Estado independiente y democrático. Y bueno, yo creo que entre 1990 y 1991, pues la verdad que fue ese despegue y luego ya pues evidentemente los rusos que querían mantener a toda costa, porque evidentemente Rusia fue quien más se aventajó de la URSS, porque ellos prácticamente tomaban las decisiones, el resto de países eran los que eran sometidos, entre comillas. Y bueno, pues a esta gente veían que se les hundía el barco y no querían para nada, pues eso. No querían que se disolviera la URSS, pero ya cada uno estaba tomando camino. Y ahora vamos al periodo entre 1991 y el 2004, ¿vale? El 8 de octubre de 1991 el Parlamento aprobó la Ley de la Ciudadanía ucraniana y el 14 de noviembre estableció las fronteras estatales de Ucrania. O sea que ya para finales de 1991 Ucrania ya tenía delimitadas todas sus fronteras. Ucrania ya lo tenía todo ya preparado para su independencia, para sus fronteras. Y bueno, pues en el referéndum de independencia del 1 de diciembre de 1991, el 90,3% de la población votó a favor de la independencia, al mismo tiempo que Leonid Kravchuk fue elegido como primer presidente de Ucrania. Entonces ya vemos cómo con un 90,3% se quería pues esa independencia. Y bueno, pues ya se entró el primer presidente de Ucrania. Voy a tomar un poquito de agua que hace una calor. Y bueno, pues el 2 de diciembre de 1991 la independencia fue reconocida por Canadá y Polonia, porque bueno, pues evidentemente el resto de países del mundo pues tenían que ir reconociendo a Ucrania como país independiente, porque claro, habían sido parte de un bloque y ahora ya pues se iban independizando. Y luego, pues en los siguientes 2 meses, 90 estados más reconocieron a Ucrania como estado independiente. Y el 6 de diciembre de 1991, o sea, fijaos todo lo que ocurrió en 1991, se aprobó una ley que constituía a las Fuerzas Armadas y su lealtad hacia Ucrania. O sea, los ucranianos no querían ya estar bajo... Además había mucha pobreza, la situación estaba mal y esta gente es que no quería ya seguir bajo esa daga, ¿no? Bajo esa daga rusa, porque a fin de cuentas los rusos estuvieron intentándolo hasta el último minuto. Querían incluso hacer como un trío de países entre Bielorrusia, Ucrania y Rusia, porque los rusos no querían soltar el resto de países porque ya se quedaban solos, pero no lo llegaron a conseguir porque aparte el descontento ya era muy, estaba claro.
Y bueno, pues el 8 de diciembre los presidentes de Bielorrusia, Rusia y Ucrania firmaron el Tratado de Belavetsa, que revocaba el tratado de creación de la Unión Soviética, o sea, se revocaba ese tratado de la URSS, creándose la Comunidad de Estados Independientes. El 21 de diciembre de 1991, por los presidentes de 11 de las 15 repúblicas en la capital de Kazajistán, se firmaba el protocolo de Almatá como parte de la disolución de la URSS. Entonces, bueno, pues ya en diciembre de 1991 ya se disolvió la URSS, cada uno para su casa, y lo que pasa que, claro, quedaban todavía, vamos a ver, esto era como un matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú has estado durante décadas como un bloque, a la hora de separar, era muy complicado, pues hacer una ruptura radical, porque bueno, quedaban muchas cosas en el tintero por disolver, sobre todo el tema armamentístico, que ahora vamos a hablar de lo que pasó con ese tema armamentístico, porque el 5 de diciembre de 1994, en Budapest se creó el Memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad, que ofrecía garantías de seguridad por parte de sus signatarios con respecto a la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación Nuclear. El memorándum fue originalmente suscrito, además por Ucrania, por 3 potencias nucleares: la Federación de Rusia, los Estados Unidos y el Reino Unido. O sea que se firmó el tratado en Hungría del Memorándum de Budapest, en el cual, pues, de acuerdo con ese documento que se firmó, Ucrania cedió a Rusia 5.000 bombas nucleares y 220 vehículos de largo alcance necesarios para usarlas, incluyendo 176 misiles balísticos intercontinentales, 44 aviones bombarderos de gran alcance con capacidad nuclear. Y el 1 de junio de 1996, Ucrania se convirtió en una nación no nuclear y envió la última de las 1.900 ojivas nucleares estratégicas que había heredado de la Unión Soviética, pues se la transfirió a Rusia para su desmantelamiento. O sea que bajo ese tratado de Budapest, para que los dejaran tranquilos, porque ya sabéis que los rusos, para que dejaran tranquilos a los ucranianos, pues en este caso, en 1994 se firmó un tratado de no proliferación nuclear, y en ese sentido, pues Ucrania se despojó del armamento nuclear que tenía, se lo entregó a los rusos. Y yo creo que también fue el mayor error que se cometió, en ese sentido, porque, pues evidentemente, ¿qué hicieron los ucranianos? Dejaron todo su armamento y al final mira ahora cómo se lo están pagando, porque los están atacando. Y bueno, pues inicialmente Ucrania fue vista como una república con favorables condiciones económicas en comparación con las demás regiones de la Unión Soviética, pero sin embargo el país experimentó una desaceleración económica más profunda que las otras antiguas repúblicas soviéticas. Bueno, vamos a ver, también hay que tener en cuenta, señores, que vamos a ver, los primeros años desde que Ucrania se separó o desde que se desintegró la URSS, hay que entender que había que adaptar al país a un nuevo modelo económico diferente. O sea, independientemente de que a largo plazo Ucrania se benefició del nuevo modelo económico que con la independencia de Ucrania, pero pues hay que cambiar procesos, hay que hacer leyes, hay que hacer muchas cosas. Entonces, claro, pues durante ese proceso de adaptación, de implementación de ese cambio de modelo económico, pues evidentemente esto le perjudicó a Ucrania, porque ya sabéis que los comienzos, aunque luego a la larga fue positivo, pero los comienzos fueron bastante complicados para Ucrania.
Y bueno, durante la recesión vivida entre los años 1991 y 1999, Ucrania perdió el 60% de su Producto Interior Bruto, o sea que en 9 años, Ucrania tenía una caída de su economía de un 60%, o sea que imaginaos lo difícil que fue. Si ya Ucrania se encontraba en una situación complicada porque precisamente se había disuelto la URSS, precisamente porque ya estaban que no podían más, pues imaginaos cuando tuvieron que empezar a echar a volar solos los ucranianos como país independiente, y luego en los primeros 10 años hay una caída de la economía de un 60%. Y bueno, pues la economía ucraniana se estabilizó a finales de la década de 1990, o sea, ya empezó a remontar, porque claro, ya habían tocado fondo y ya lo único que les quedaba a los ucranianos era remontar. Una nueva moneda, la grivna, se introdujo en 1996. Desde el año 2000 el país ha disfrutado de un desarrollo económico estable con un crecimiento promedio anual de alrededor del 7%. En 1996 se aprobó una nueva constitución, la cual convirtió a Ucrania en una república semipresidencialista y estableció un sistema político estable. O sea que en 1996 llegó la grivna, que es la moneda ucraniana, que actualmente pues se encuentra, y bueno, pues a partir de ya finales de los 90, pues poquito a poco los ucranianos empezaron a despegar y a mejorar su economía, entre comillas. Y bueno, pues sin embargo, el sucesor de Kravchuk, Leonid Kuchma, fue criticado por sus opositores por concentrar gran parte del poder en su cargo, además de corrupción, transferencia de propiedad pública a particulares, limitaciones de libertad de expresión y fraude electoral. O sea que ya sabéis que, bueno, que Ucrania también ha estado muy manchada por el tema de la corrupción. Todavía siguen apareciendo noticias, ¿no?, de personas que han traicionado a Zelensky, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la verdad que ese es el problema, que también bajo los tiempos soviéticos también había mucha corrupción. Lo que pasa que cuando estás en un bloque como que es más difícil de ver, y yo creo que ya cuando Ucrania se independizó, pues yo creo que fue más fácil identificar quiénes eran los traidores, lo que ocurría y todo eso. O sea, y sobre todo cuando hay menos dinero, pues se controla más, se controla más. Bueno, ahora vamos al bloque de la Revolución Naranja. Ahora vamos al bloque de la Revolución Naranja. La Revolución Naranja ocurrió bajo el mandato de Víctor Yushchenko entre el 2004 y el 2010, ¿vale? Este es el periodo del que vamos a tratar ahora. Bueno, según los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre del 2004, los votos se distribuyeron de la siguiente manera. Víctor Yushchenko consiguió un 39,22%, Víctor Yanukovych, este prorruso, 39,11%, y Oleksandr Morov, 5,82%. Durante la segunda ronda del 21 de noviembre del 2004, se llevaron a cabo numerosas manifestaciones en el sur y en el este a favor de Yanukovych, porque evidentemente este hombre era muy prorruso, Yanukovych, y ya fue sacando la patita, porque ahora lo que os voy a contar, ya a pesar de que luego pues ya sabéis lo que pasó después del Euromaidan con Yanukovych, etcétera, etcétera. Y bueno, pues durante la segunda ronda del 21 de noviembre se llevaron a cabo, pues como se estaba diciendo, numerosas manifestaciones, pues sobre todo por parte de la Ucrania prorrusa, porque había una parte prorrusa ucraniana a favor de Yanukovych, quien finalmente fue declarado oficialmente presidente. Entonces, este hombre se declaró presidente en el 2004, pero las cosas cambiaron.
Numerosos partidarios de Yushchenko marcharon en la Plaza de la Independencia en Kiev el mismo día, alegando que se había cometido un fraude electoral y dando comienzo a la Revolución Naranja. O sea, a pesar de que se había puesto a Yanukovych como presidente, bueno, se había nombrado como presidente, el pueblo ucraniano no estaba contento con los resultados y hablaba de un supuesto fraude, de que, bueno, de que se le habían engordado los votos a este hombre. Bueno, pues y ahí empezó la Revolución Naranja. Según los resultados del juicio, la Corte Suprema de Ucrania anuló los resultados de la segunda ronda, o sea que la Corte Suprema de Ucrania anuló el segundo proceso electoral y entonces tuvieron que poner un tercer proceso electoral, ya más controlado, etcétera, etcétera, porque bueno, pues quedaba la sombra de supuesto fraude electoral. Y bueno, pues la tercera ronda se anunció para el 26 de diciembre del 2004, en la que ganó Yushchenko con el 51,99% de los votos. O sea que al final Yanukovych no consiguió quedarse en el poder, aunque luego más tarde ya veréis que sí lo consiguió. Y bueno, pues la toma de posesión del nuevo presidente tuvo lugar el 23 de enero del 2005, ya al año siguiente. Como compromiso político, la Rada Suprema en su mayor parte transformó la forma de gobierno del país en una parlamentaria presidencialista. O sea que ya a partir del 2005 ya Ucrania se estaba cada vez más democratizando, porque ya con su presidente, con su parlamento, o sea, era un estado de gobierno democrático, a pesar de que luego, cuando vino Yanukovych, pues tremendo, Durante la presidencia de Yushchenko, la economía de Ucrania se recuperó por primera vez desde 1990. Recibió inversiones de Occidente y se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio en el 2008, pero la crisis económica mundial colapsó el Producto Interior Bruto en un tercio ese año. La guerra del gas con Rusia terminó en el 2009 con la firma en Moscú por parte de la primera ministra Yulia Tymoshenko de condiciones extremadamente desfavorables para el suministro de Ucrania. El equipo naranja colapsó y Tymoshenko se unió a la oposición. En las elecciones parlamentarias anticipadas de 2007, el partido de las regiones de Yanukovych obtuvo la mayoría en el Parlamento. O sea, ahí fue ya cuando poco a poco Yanukovych empezó a meter la cabeza, porque este hombre estaba desesperado porque quería imponer un modelo prorruso. Y bueno, pues las cosas cambiaron bastante. Y ahora vamos al mandato de Víctor Yanukovych desde el 2010 hasta el 2014. Las elecciones presidenciales de Ucrania del 2010 se llevaron a cabo, la primera ronda el domingo 17 de enero del 2010 y el balotaje el domingo 7 de febrero para la elección del presidente de Ucrania por los siguientes 5 años, porque ya sabéis que en Ucrania las elecciones se hacen cada 5 años. Y bueno, pues resultó ganador el candidato prorruso Víctor Yanukovych del Partido de las Regiones, superando a la candidata Yulia Tymoshenko, entonces primera ministra de Ucrania. Y bueno, pues 1,1 millón de ciudadanos votaron por la opción en contra de todos, un 4,37% de los votantes. Y bueno, pues los resultados de las elecciones fueron validados por los observadores de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Sin embargo, Tymoshenko se negó en reconocer los resultados y presentó una apelación ante la principal corte administrativa ucraniana. El 20 de febrero retiró su apelación, allanando el camino a la toma del poder de Yanukovych, alegando que las acciones de la corte no tenían nada en común con la justicia. El presidente saliente, Víctor Yushchenko, sí felicitó a Yanukovych por su victoria. O sea que ya, pues, aquí ya venía pues todos los problemas, porque ya Yanukovych trajo muchísimos problemas a Ucrania. La verdad que los ucranianos
hay muchas personas que piensan que Ucrania después de la... Vamos a ver, los ucranianos se sintieron más libres después de la caída de la URSS, pero han tenido muchísimos problemas porque han habido tremendos casos de corrupción, luego tener que reconstruir el país. Ha sido bastante duro, o sea, el camino para los ucranianos ha sido bastante complicado. Por su parte, Yanukovych, quien asumió la presidencia el 25 de febrero, le pidió la renuncia a Timoshenko con el objetivo de que él pudiese formar su propio gabinete. Ante la negativa de la primera ministra, logró que el Parlamento ucraniano emitiera un voto de censura contra Timoshenko el 3 de marzo. Al día siguiente, Timoshenko renunció. El primer viceprimer ministro, Alexander Turchinov, asumió las funciones del primer ministro hasta que se formase un nuevo gobierno. Y bueno, pues ya sabéis que luego ya fue cuando primero Yanukovych, cuando entró en el poder, empezó a coquetear con la Unión Europea, que sí quería hacer acuerdos con la Unión Europea. Luego también estuvo coqueteando con los rusos hasta que, bueno, Putin consiguió que este hombre se convirtiera cada vez en más prorruso. Y bueno, pues comenzó el Euromaidan. Comenzó el Euromaidan porque los ucranianos se sintieron traicionados por Lukashenko, porque los ucranianos querían tener cercanía con la Unión Europea. Lukashenko rompió los acuerdos que se iban a establecer con la Unión Europea y en el 2013 comenzó el Euromaidan. Y bueno, pues el Euromaidan, tenéis el programa del Euromaidan, luego tenéis, o sea, ese programa ya está. Y bueno, pues en definitiva, todo lo que pasa que hay muchísimas fechas, ocurrieron, estamos hablando de que fueron desde 1990, sobre todo hasta el 2014, 2013, que fue el Euromaidan, estamos hablando de que en esos, pues estamos hablando 20, 30 años aproximadamente, 2000, 2010, 2014, pues 24 años, o sea, en 24 años se produjeron muchos cambios en Ucrania. Primero, antes de la caída de la URSS, que ya los ucranianos tuvieron que empezar a movilizarse para pedir esa independencia, consiguieron esa independencia. En diciembre de 1991 se disolvió la URSS, la Unión Soviética, y luego pues desde 1991 hacia 1999 los ucranianos tuvieron un declive económico muy importante porque estaban adaptándose a la nueva situación económica. Luego ya a partir de 1990 las cosas mejoraron bastante, pero claro, luego llegó Lukashenko, que entre el 2010 hasta el 2014, que estuvo Lukashenko, pues las cosas fueron a peor. También en noviembre del 2013 comenzó el Euromaidan, y ya a partir del 2013, que vino el tema del Euromaidan, vino la invasión a Crimea, el tema del Donbass a partir del 2014, o sea que imaginaos, y ahora ya estamos en una guerra. O sea que más o menos, ya os digo que luego también Ucrania en 1996 sabéis que puso esa nueva moneda, la grivna, que eso también ayudó bastante a la economía ucraniana y bueno, pues poquito a poco fueron remontando. Y la verdad que Ucrania luego ya de 1999 fue poquito a poco pues sacando un poquito la cabeza. Lo que pasa que claro, Ucrania también ha tenido muchos problemas porque pues han caído también, no digo que los ucranianos sean corruptos para nada, pero sí que se han producido, miren lo que pasó con lo de Lukashenko, porque vamos, no voy a contar todo lo que ocurrió, pero este hombre, vamos, lo dejó todo, incluso luego cuando este hombre huyó hacia Rusia, este hombre huyó hacia Rusia en febrero del 2014,
Y luego fue cuando empezaron a salir todo lo que había pasado, etcétera, etcétera. Y cuando vieron pues su casa que parecía un palacio, que de hecho ahora en Ucrania la casa de no estaba, ay, no sé si estoy diciendo Lukashenko, es que es que estoy leyendo Yanukovych, sí. Ay, Mari, me está liando, hija, porque he leído un comentario tuyo y estoy viendo Lukashenko y estoy diciendo Lukashenko. Perdonar, es Yanukovych. Perdonar que me habéis liado. Yanukovych no es Lukashenko ni cada uno. No comparéis que no hay nadie que sea igual. Señores, no comparéis porque es que no hay nadie. Un villano es un villano y otro villano es otro villano. O sea, no comparéis porque no son iguales, ¿eh? Porque a fin de cuentas Yanukovych por lo menos dejó el poder y se marchó. Porque Lukashenko, este hombre lo tenemos ahí en el poder. Por lo tanto, por lo menos Yanukovych se marchó. Y bueno, señores, pues más o menos. Y bueno, pues así es lo que. Así es como fue lo que pasó en los tiempos de la URSS. Después de la URSS, Ucrania, después de la URSS, hasta el 2013, que fue cuando empezó el Euromaidan. Yo tengo un programa del Euromaidan, luego también está lo del Donbass, o sea, a partir de esa fecha ya hay programas que lo podéis ver de cuando empezó el Euromaidan en noviembre del 2013. Y bueno, señores, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Dejar comentarios. Un abrazo. Adiós.